Te invito a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro y hoy terminamos el capítulo 4 de la primera carta que escribió el apóstol Pedro, un hombre que hace 2000 años anduvo caminando con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a este hombre llamado Pedro, Jesucristo mismo lo llamó para que lo siguiera. Primera de Pedro, capítulo 4. Este es el último versículo, lo que está en la pantalla es el último versículo que vimos la predicación pasada, donde recuerdan que fue en Antioquía donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez, y no era necesariamente un cumplido muy bonito, sino era como una burla. Era como la palabra, es como decir cristitos, mira los cristitos. Era de burla, hermanos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo Jesús y querían en su vida diaria imitar la vida de amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo último que vimos, y después el apóstol Pablo, cuando estaba dando su testimonio, hablaba de su fe, y el rey Agripa le dijo: por poco me persuades, por poco me estás convenciendo a ser cristiano. Y vemos que entonces, casi desde hace 2000 años, el adjetivo cristiano, refiriéndose a los creyentes en Jesucristo, ya empezó. Y aparentemente cuando Pablo estuvo ante el rey Agripa ya era algo conocido, porque el mismo rey decía: ¿quieres que yo sea cristiano? Y ahí está la palabra. Y en primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 15, recuerdan que vimos que el Señor decía: así que ninguno de ustedes sufra como homicida o como ladrón o malhechor por metiche, en pocas palabras, por entremeterse en lo ajeno. No es la voluntad de Dios que los cristianos suframos por causa del mal comportamiento. Eso no es la voluntad de Dios. Vamos a ver todo lo demás. Obviamente eso es la voluntad de Dios. Interesantemente, el versículo 16 dice: pero si alguno sufre como cristiano, una vez más, no se avergüence de eso, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por cuál ello? Por ese nombre cristiano, por ese hecho de que le están llamando cristiano. De manera que cuando nos pregunten qué religión, porque el mundo dice de qué religión eres, no te avergüences de decir: soy cristiano. Cuando dicen: ¿eres tú cristiano? Bendito sea el Señor, por la gracia de Cristo Jesús, soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo. Y hay esa oportunidad para hablar de nuestra fe. Creemos que Jesucristo es el Hijo del único Dios vivo y verdadero que existe en todo el universo, que vino a este mundo para redimir a toda la raza humana. Obviamente solo aquellos que creen reciben esa bendición. Entonces el versículo 17 y 18 van juntos. Miren cómo, terminando este capítulo, el apóstol Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia, recuerdan, no por el edificio, pero el pueblo de Dios, la casa de Dios. Dice: y si primero comienza por nosotros. Una pregunta retórica. Es decir, en la pregunta misma está la respuesta. Dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Y si el justo con dificultad se salva, es decir, con pruebas, con tribulaciones en este mundo, dice: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces el apóstol Pedro continúa animando a los cristianos y les recuerda que todos los seres humanos vamos a enfrentar de alguna manera el juicio de Dios. No solo ellos, sino también los incrédulos. Los cristianos estamos siendo probados mientras estamos aquí en la tierra. Y si ellos, es decir, los creyentes en Cristo Jesús, la casa de Dios, la iglesia, necesitan atravesar por el fuego de prueba. ¿Recuerdan capítulo 1 del apóstol Pedro? Que habla de no se sorprendan el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes como si una cosa rara les estuviera sucediendo. ¿Cuál será el fin entonces de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
En esa pregunta está la respuesta. Es decir, no queremos ni pensar cómo van a terminar los incrédulos delante de Dios. El juicio de Dios sobre la humanidad es algo que es muy conocido para el pueblo judío. Todos los judíos, ellos sabían, viene el fin, viene un juicio. Y también es algo que se ha venido enseñando desde hace muchos años a toda la humanidad. Viene el juicio, ¿cierto? De alguna manera estamos conscientes de que se está acercando ese evento, ese día, ese momento en que la humanidad va a ser juzgada por el Dios vivo y verdadero. Y de ese juicio nadie se escapa. Nadie se va a escapar. Acuérdense, aún los muertos. Con la muerte dice, ya me escapé porque me morí. No, el muerto no, el muerto también. Acuérdense, la palabra de Dios dice, van a ser juzgados vivos y muertos. Viene ese momento. Es una enseñanza, una doctrina del cristianismo y está basada en lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios ha comenzado su juicio sobre la humanidad primero por su propia casa, primero por la casa de Dios o los creyentes, los cristianos. En este mundo, hermanos y hermanas, estamos siendo probados por fuego, como por fuego. ¿Saben para qué? Para que nuestra justicia se revele, para que nuestra fe verdadera se revele y se muestre que realmente somos hijos de Dios. Porque recuerden que es fácil decir soy cristiano y lo vemos a diario. Y quién sabe, es increíble el número de personas haciendo encuestas aquí en Estados Unidos. Pues casi la mayoría dice que son cristianos. Pero eso es una cosa, decir, ¿cierto? Es una cosa, cualquiera puede decir soy cristiano, pero ¿en dónde se revela el verdadero cristiano? Sino en las pruebas, en las tribulaciones. Ahí se revela, hermanos y hermanas, el verdadero creyente. Es decir, las pruebas para todos los verdaderos hijos de Dios son para purificarnos de la escoria. La escoria, piensen en una amalgama, en una pieza de oro que está afuera en la escoria, no se ve, está opaco, pero lo funden una vez y lo vuelven a fundir hasta que el rostro se refleja en ese oro. Ese es oro puro. Se le quitó toda la basurita, toda la escoria. Y nosotros en este mundo, esa es la función de las pruebas también. ¿Para qué sirve? Para quitar la porquería, las basuritas que tenemos, hermanos, y que quede, como dice el apóstol Pedro, simplemente la fe, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol, y si el juicio primero comienza con nosotros, si el justo con dificultad, o sea, con pruebas de fuego, se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y creo que tenía un comentario ahí de unos hermanos que vivieron hace tiempo, Jameson, Fawcett y Brown, comentando de este versículo, dice: otra base para la consolación de los cristianos. Todos deben pasar por el juicio de Dios. La propia casa de Dios primero. Su disciplina es aquí, por lo que ellos, es decir, los creyentes, deben glorificar a Dios como prueba de su membresía en su familia. Por medio de la prueba de fuego se revela, este sí es un verdadero cristiano, este es miembro de la familia de Dios. Dice el comentario, dice, y una promesa o juramento de su escape del fin de aquellos a quienes el juicio final encontrará desobedientes al evangelio. Las pruebas revelan, tú vas a escapar eso que viene. ¿Por qué? Porque tienes fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira la manera en que estás atravesando estas pruebas ahora, que estás viviendo. Versículo 19 concluye el apóstol Pedro, si están teniendo ahí su Biblia, el versículo 19, 1 de Pedro 4. De modo que
los que padecen, o sea, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, en otras palabras, lo que estamos viendo en la Biblia que es la voluntad de Dios, que sus hijos, los cristianos, padezcan por causa de Jesucristo. Lo ha venido diciendo el apóstol Pedro, hemos venido comentando eso y una vez más dice, de modo que los que sufren según la voluntad de Dios. Entonces hay cierta voluntad del Señor para que suframos por causa de Cristo. Pero recuerden, ¿cuál no es la voluntad de Dios? Capítulo 4, versículo 15. Ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón o malhechor o por meterse a lo ajeno. Eso no es la voluntad de Dios, que nosotros los cristianos suframos por ese mal comportamiento. Pero sí es la voluntad de Dios, hermanos, que suframos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué nos dice el Señor? Encomienden sus almas ¿a quién? Al Creador. A ver, lean la Biblia, hermanos. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Biblia? Versículo 19. Al fiel Creador, ¿cierto? Los que padecen según la voluntad de Dios. Esa es la instrucción de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador. Ahora, los que padecen no según la voluntad de Dios, sino aquellos que padecen como homicidas o ladrones o malhechores, etcétera. Bueno, ellos tal vez también pueden encomendar sus almas al fiel Creador, sus vidas al fiel Creador. Pero tenemos que entender esto, de que la instrucción de Dios es para los que padecen de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos entender esto, hermanos, porque una cosa es realmente cuando oramos al Señor por causa del sufrimiento que viene a nuestras vidas, por causa del testimonio. Pero otra cosa es orar y clamar al Señor cuando el sufrimiento del cristiano no es por causa de Cristo Jesús, sino todo lo contrario, por causa de mal comportamiento. Podemos orar a Dios absolutamente. Oramos a Dios entendiendo de que esa persona está sufriendo por causa de un mal comportamiento. Y Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es tan bueno y misericordioso que a pesar de nuestro comportamiento a veces necio y rebeldía, cuando uno se rinde a Él y entiende, hermanos, lo que está haciendo mal delante de Dios, Dios es tan bueno y misericordioso que puede sacar algo bueno. No es la regla general, pero lo hemos visto muchas veces en nuestras propias vidas. Dios, el fiel Creador, Él es el único ser completamente y perfectamente fiel. Aquí en la tierra no existe un ser humano que sea 100% perfectamente fiel. Deseamos y anhelamos con todo nuestro ser. Dios conoce nuestro corazón, pero el único ser que es 100% digno de ser confiado es nuestro Señor. Es el fiel Creador, sí, ahí sí podemos confiar, porque todo lo que Él promete, Él lo cumple. Nada de lo que Dios promete a sus hijos en su palabra, Él no cumple, sino todo lo que Él promete, Él lo cumple. Dios nunca falla. Amén, hermanos. Amén. Dios nunca desilusiona, su voluntad es perfecta, aún en el padecimiento por causa de su fe. De manera que si confiamos o encomendamos nuestras almas al fiel Creador, podemos dedicarnos a hacer el bien, sabiendo que Dios tiene control de nuestras vidas. Amén. Y sigue el apóstol Pedro, hermanos. Entonces ahora vamos al capítulo 5. Y yo les animo, abran su Biblia. Siempre animo esto, el Espíritu Santo habla a tu corazón. Tal vez yo no lo voy a decir, pero tal vez hay algo que Dios te quiere decir. Entonces ve lo que dice la palabra del Señor. Empieza porque como que cambia de tema. Ahora el apóstol Pablo, todo es una unidad, toda su carta es una unidad, está animando a los creyentes. Miren lo que está sucediendo, pero anímense, está dando instrucciones. Ahora en el capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes,
ahora empieza a hablar de un grupo de personas en las iglesias locales. Recuerdan, el apóstol Pedro escribió su carta y dijo a los expatriados, a los que andan allá de la dispersión, y por el Ponto, Bitinia y Capadocia empieza a hablar, es decir, a los cristianos que estaban dispersos en ese mundo contemporáneo de aquel tiempo, hermanos. Y dice, voy a leer el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre ustedes, dice Pedro, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces vean, lo que hemos venido diciendo desde el capítulo 4, versículo 12 al 19, debido a que los cristianos estaban experimentando una persecución por causa de su fe de Jesucristo, es probable que algunos de ellos estuvieran confundidos, pues no esperaban que simplemente por creer en Jesucristo, el Mesías, la gente incrédula los iba a atacar, los iba a calumniar, los iba a perseguir. Y la pregunta, recuerdan, que hemos hecho es ¿por qué tanto odio y agresión? Tal vez ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué? Pues si no quieren creer en Jesucristo es una cosa, pero ¿por qué tanto odio? Y la realidad es de que esto es un asunto de fuerzas espirituales, recuerden. No nada más, la Biblia es clara, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne o sangre, es contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, contra espíritus, hermanos, contra poderes. Eso es lo que está detrás de toda mentalidad sin Dios, esa es nuestra realidad. Entonces, esto muestra la batalla del poder de las tinieblas con la luz de Dios. Y en este mundo, acuérdense que nada más hay o hijos de Dios o hijos que no son de Dios, que son o justicia o injusticia, luz espiritual o tinieblas espirituales, o cristianos o no cristianos, aunque digan mormones, musulmanes, testigos, lo que sea, no cristianos. Porque el cristianismo, recuerden, es único, no es en sí una religión. Hablamos como si fuera una religión muchas veces para entendernos, para comunicarnos. Pero el cristianismo es simplemente establecer, cuando el ser humano que nace en este planeta Tierra establece una relación personal con el Dios único que existe. Y Él determinó que todos los seres humanos iban a poder experimentar esa relación personal por medio de su Hijo Cristo Jesús, nada más. No por medio de practicar cualquier otra religión, aunque seas muy devoto, muy ferviente, muy dedicado a tu religión. No, tú no pones las reglas, el ser humano no pone las reglas. El que pone la condición es Dios. Y Dios dice que en ningún otro hay salvación fuera de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces estos hermanos estaban confundidos, estaban preocupados. Tal vez el apóstol Pedro escribe y la pregunta es entonces ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentarnos a esta realidad? Y en los consejos que sigue dando, hermanos, el apóstol, en el capítulo 5 empieza este tema de los ancianos. Entonces vamos a ver ahí el versículo primero que pusimos. Pasa entonces a dar instrucciones a un grupo de personas en las iglesias locales llamada ancianos. Un anciano, ahorita voy a hablar de la palabra, pero vean la manera en que lo hace, ruego, no lo hace con orgullo. Y quiero enfatizar esto porque está hablando el apóstol Pedro. La iglesia católica, ustedes saben, dice que es el primer papa. Hermanos, eso es tristemente un invento, una tradición. No hay tal cosa como papa en la Biblia, ni el apóstol Pedro fue el primer papa. Fue un siervo, un seguidor de Cristo Jesús. Dios lo usó, pero miren con qué humildad el apóstol Pedro se dirige a los ancianos de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. No lo hace con orgullo, lo hace con humildad. Entonces, entre los cristianos a quienes les escribe el apóstol, había varios que habían llegado a una posición de liderazgo en las iglesias locales y se les llama ancianos. En el texto original la palabra es presbítero.
presbíteros o presbúteros. Presbíteros es lo mismo en el texto original. De ahí creo recordamos las iglesias presbiterianas. Las iglesias presbiterianas tienen un presbiterio. Presbíteros es un anciano, traducido al español. Entonces las iglesias presbiterianas tienen un presbiterio que es un concilio de ancianos. Junto con el pastor velan y guían la dirección de la iglesia. Bueno, el apóstol Pedro les escribe esta carta a todos los cristianos de la dispersión, y entre ellos habrían algunos ancianos que le iban a leer. Y por eso dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. En el raro caso de que los ancianos no la leyeran, yo creo que los demás creyentes le iban a decir: esto es lo que dijo el apóstol Pedro, ¿cierto?, acerca de su comportamiento. Entonces el término presbítero quiere decir anciano. El apóstol Pedro dice que él mismo es un anciano, ¿cierto? Ahí en la Biblia dice: yo anciano también con ellos. La palabra es coanciano, nada más que en español es difícil hacer eso como un verbo, y por eso dice yo anciano con ellos. Pero el apóstol está diciendo a todos los ancianos: yo coanciano con ellos. Es decir, igual él se considera, no se consideraba superior a ellos, no se consideraba papa de ellos, de los ancianos. Era igualito, dice: yo soy igual que ustedes, un anciano, un líder espiritual. Además menciona que también él es testigo de ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Dice: yo también soy testigo de ¿qué, hermano? De los padecimientos de Cristo, y soy también participante de la gloria que será revelada. En una ocasión Pedro también dijo a los gobernantes que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. ¿Recuerdan? En el libro de los Hechos, cuando los gobernantes le dijeron: no les permitimos seguir hablando en ese nombre. ¿Y qué dijeron, hermano? Y fue Pedro uno de ellos. Dice: juzguen ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos visto, eran testigos, lo vimos, lo oímos también. En la primera carta del apóstol San Juan, otro hombre que también anduvo con Cristo Jesús hace 2000 años aquí en la tierra. Empieza primera de Juan capítulo 1, el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y el apóstol Pedro aquí está diciendo: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo Jesús. Y testigo, la palabra testigo, hermanos, saben que es mártir. Mártir es un testigo. Y el primer hombre cristiano testigo, o sea, mártir por la causa de Cristo, fue un cristiano llamado Esteban, correcto, en Hechos capítulo 6. Ahí tenemos su historia. Entonces parece como que el apóstol Pedro trata de afirmar simplemente su apostolado, ya que uno de los requisitos para ser apóstol de Cristo Jesús era haber andado y caminado con Cristo Jesús. Esto implica también el haber sido testigo de los padecimientos de Cristo Jesús. Versículo 2: ¿qué les ruega? Y yo vamos a pasar un buen tiempo aquí, hermano. Creo me voy a predicar a mí mismo primero, porque aquí tengo que ver yo, hermanos, y todos los que estamos en el liderazgo espiritual. El apóstol, inspirado por Dios, recuerden, esto es palabra de Dios, usó a un hombre llamado Pedro y escribió las palabras de Dios. Ruega a los ancianos que están entre ustedes, etc. Versículo 2: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, ¿cuál es el consejo o mandato de Dios a los presbíteros o a los ancianos, o a los pastores o líderes espirituales en la congregación local? Apacienten la grey o el rebaño. Grey es lo mismo que rebaño de Dios que está entre ustedes. Esa es la responsabilidad principal de los ancianos o líderes espirituales, incluyendo a los pastores, hermanos y hermanas.
Eso es apacentar el rebaño o las ovejitas del Señor. ¿Qué significa apacentar? Ahí está, hermanos, esa en la pantalla. ¿Saben que apacentar, la palabra proviene de pasto? ¿Saben? De pastor viene de pasto. Uno que da pasto. ¿Y a quién da pasto el pastor? A las ovejitas, ¿cierto? Ahí está, dice la palabra proviene de pasto, pasero, dar pasto, dar de comer, alimentar, atender el rebaño, guardar las ovejas, proveerles pasto para comer. En sentido figurado puede significar gobernar, en este sentido, apacentar, viene de pasto, denle pasto, pero esa palabra en sentido figurado puede significar gobernar, dirigir, cuidar, instruir y podríamos decir suplir lo que se requiere para las necesidades del alma. Esa es la función de los ancianos o pastores o líderes de una congregación. Qué privilegio para un hombre hacer eso, hermanos. Pero ¿saben qué? Qué grandísima responsabilidad para una persona. Que por eso Dios dice, el que desea ser obispo o pastorado, dice, buena cosa desea. Inmediatamente dice, empieza a decir las cualidades o los requisitos, pero el pastor o el anciano, el líder, tiene que ser esto, y empieza con una lista, hermanos. Es una responsabilidad grande, y Dios lo va a demandar de cada líder espiritual, de cada pastor, de cada anciano. El pastor no es llamado por Dios al ministerio, sino solamente para apacentar el rebaño sagrado del Señor. Y no me estoy refiriendo a las Chivas de Guadalajara, hermano, al decir el rebaño sagrado. El rebaño sagrado verdaderamente, hermano, el rebaño es del Señor. El rebaño no es del pastor. Cuando dice apacienten la grey de Dios, es eso lo que se supone que hagamos. Es una pena y una gran preocupación cuando vemos pastores el día de hoy que se sienten dueños del rebañito. Se sienten, hermanos, como, no solamente se sienten, sino que actúan como dueños del rebaño, como si la grey fuera de ellos. Y el rebaño no es de nosotros, no es del pastor ni de los líderes, no es de los ancianos. El rebaño son ustedes, son gente salva, ovejitas del Señor. Y es una grandísima responsabilidad. Claro que implica un privilegio, pero el peso, creo, de la responsabilidad es más grande para todo líder espiritual. Es verdad y aceptable que cada pastor de una iglesia local debe tener, por cierto, hermanos, cierto celo por sus ovejitas. ¿Okay? Es aceptable, es verdad. Que cada pastor en una iglesia necesita tener cierto celo por las ovejas que pastorea, porque si no existe celo por protegerlas, pues eso también no sería bueno, ¿cierto? Porque daría el mensaje de pues, que no le importa nada a las ovejas. Tiene que haber cierta preocupación de cada pastor, de los ancianos de una iglesia, por las ovejitas que uno cuida, porque las quiere cuidar, protegerlas de los lobos rapaces, porque hay lobos rapaces, protegerlas a las ovejitas y cuidarlas de alimento chatarra, porque hay mucha basura a nombre del evangelio. Entonces es bueno que el pastor se preocupe. Eso es parte de lo que implica apacentar, pastorear, apacentar. Le voy a dar buen pasto a las ovejitas. No las voy a llevar allá donde está todo seco y casi no hay pasto, y acá hay buen pasto. Claro, el pastor va a llevar a sus ovejas donde existe el pasto que se ve verde, nutritivo, hermanos. Sin embargo, el pastor, los ancianos, los líderes necesitan reconocer que cada una de las ovejas que tienen bajo su responsabilidad, cada una, hermanos, son ovejitas del Señor. Ustedes le pertenecen al Señor. Yo mismo le pertenezco al Señor. Cada uno de los ancianos y líderes de una iglesia local somos, como vamos a ver más adelante, hermano, somos del rebaño también. Somos parte de esto de función de pastor o presbíteros
o obispos, que son títulos del idioma, el texto original, que tienen que ver con liderazgo espiritual. Es necesario aquí, hermanos, para funcionamiento del cuerpo de Cristo Jesús. Es necesario, tiene su parte bíblica, pero al final del día, cada ovejita realmente es una ovejita del Señor. Los pastores no son dueños de las ovejas. Las ovejas no son propiedad de los ancianos o de los líderes de una iglesia, son propiedad de Dios. El pastor está simplemente para apacentar la grey de Dios, como dice la instrucción ahí en la Biblia. ¿Cómo deben los pastores o ancianos o líderes espirituales apacentar la grey de Dios? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Versículo 2: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Qué dice el siguiente verbo? Cuidando de ella. Vean, cuidando de ella. Entonces, la esencia del apacentar la grey de Dios es cuidando de ella. La Escritura dice apacentar, cuidando de ella. Y el verbo cuidar aquí viene de la palabra episcopo. Es un verbo, en el texto original viene de la palabra episcopo. ¿Qué significa supervisar? Un episcopo, hermano, cuidar, inspeccionar, velar por las ovejitas. ¿Cuántos han oído la iglesia episcopal? Hay una denominación también, es cristiana, pero se escogió ese nombre, episcopal. Episcopo es como un pastor y su función es prácticamente la misma. Ahora, ¿cómo deberían los pastores, líderes espirituales o ancianos de la grey del Señor, cómo deberían de cuidar? Seguimos leyendo la Escritura. El apóstol Pedro fue inspirado por Dios y les dice unas instrucciones. En primer lugar, si ustedes van guiándose ahí en la Biblia, hermano, en primer lugar, no debe ser hecho por fuerza, sino voluntariamente. Hay un dicho mexicano que dice: a la fuerza ni los zapatos entran. Ese dicho no sé si hay en otros países, pero eso lo aprendí yo como mexicano. Tiene que haber disposición, voluntad, no cuidar el rebaño de Dios forzadamente. Esto no sería nada bueno ni a los ojos de Dios, ni para el líder espiritual, ni mucho menos para las ovejitas. El pastor ha de estar de acuerdo y con la voluntad de cuidar la grey de Dios. En otras palabras, si el pastor, los ancianos, los líderes espirituales han de cuidar la grey de Dios, no lo deben de hacer porque eso se supone que es lo que hagan. Para eso me contrataron. Eso no es la manera que Dios espera, hermano. Para eso me pagan. No, esa es mala actitud. Porque lo estás haciendo por fuerza o lo estás haciendo con actitud, como dice la Biblia, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás cuidando el rebaño del Señor? Delante del Señor es necesario la disponibilidad y el buen deseo de hacerlo, la buena voluntad de hacerlo. Número 1, ¿cierto? Cuidando de ella, y ya nos dice cómo hacerlo. En segundo lugar, ¿qué más dice, hermanos? No por ganancias deshonestas. No por ganancias deshonestas, sino ¿cómo? Sino con ánimo pronto. Una vez más, vean, esa palabra no va, el pastor o los líderes espirituales, hermanos, no debe de ser nada más por el dinero. Dios no puede hacer más claro aquí, ¿cierto? Que clarísimo dice: los líderes espirituales que cuidan a las ovejitas del Señor, no deben hacerlo solamente para sacar el dinero, hermanos. En otras palabras, la motivación no debe ser el pensar cuánto va a ganar. Esa no debe ser la motivación, o cuánto sacará de provecho financiero o aún de provecho material. Dios espera que su rebaño se cuide con prontitud, es decir, con un corazón alegre y dispuesto. Esa es la palabra que dice prontitud. No necesariamente implica rápido, sino de disponibilidad, de un corazón alegre, un corazón dispuesto. Obviamente, si el apóstol Pedro habla de esta posible tentación en los ancianos, no lo hagan por ganancia deshonesta. ¿Qué está implícito? ¿Qué se asume? Obviamente es una tentación para los ancianos de ese tiempo.
y para los líderes espirituales del día de hoy. ¿Cierto? Estaba ya una tentación ahí, implica que de alguna manera los ancianos recibían una remuneración por su obra en la viña del Señor. Ahora, ¿es malo que los ancianos o los líderes espirituales reciban una remuneración, un salario, hermano? No, Cristo mismo, recuerdan que lo dijo, el obrero es digno de su salario. Ese no es el problema. El problema que el apóstol, que Dios está previendo aquí, inspiró al apóstol Pedro, es la tentación a pastorear o a liderar el rebaño del Señor pensando nada más en ganancia deshonesta. Esa es la tentación, y por eso se escribió. Si no recibieran nada, los ancianos, si no recibieran nada, el apóstol no habría mencionado esta posible tentación. Pero entonces aparentemente, obviamente recibían una remuneración. Muchos años atrás, antes de que Cristo naciera, también Dios inspiró a un hombre llamado el profeta Isaías. Creo que tengo también ese versículo. Miren, en Isaías, esta porción, hermanos, dice: sus atalayas son ciegos. ¿Qué era un atalaya? Un watchtower, un vigía, un hombre que tenía que estar preparado todo el tiempo allá arriba, hermanos, viendo a lo lejos, cuidando por si venía alguien. Si venía el enemigo, el vigía, el watchtower, el atalaya, tenía que dar aviso lo más pronto para que el pueblo se preparara, los soldados se prepararan. Pero el pueblo de Israel, hermanos, ustedes saben, lo que han leído el Antiguo Testamento, se descarrió totalmente, se rebeló y hubieron etapas en que era un desastre. Prácticamente era un desastre, hermanos, lo que estaba sucediendo con los atalayas, con los pastores. Pero sigo leyendo: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Y quién ha leído el profeta Isaías? ¿Saben que el profeta Isaías, hermano, en el dicho vulgar, tal vez diríamos, no tenía pelos en la lengua? ¿Entiende lo que quiero decir? El profeta Isaías no tenía pelos en la lengua, es decir, él habló de lo más duro a la rebelión del pueblo de Israel. Si han leído Isaías capítulo 1, habla realmente dice, el buey conoce a su dueño. ¿Recuerdan eso? Y dice, pero el pueblo de Israel es un rebelde, no entiende, no hace caso. Y aquí le dice: todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿De quién está hablando? De los atalayas. Y esos perros comilones son insaciables. Pero también habla de los pastores. Dice: y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca, ¿qué cosa? Su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces, una vez más, vean, los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. El apóstol Pablo también en Tito 1:7 dice, hablando del carácter de los ancianos o los obispos, o sea, los pastores, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Y qué dice lo último? No codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, no es la voluntad de Dios que los líderes espirituales en la iglesia de Jesucristo tengan un corazón hacia la ganancia deshonesta, hacia el lucro personal. Ahora, ¿cuál es la triste realidad? La triste realidad de nuestros tiempos es que vemos casi con repugnancia hombres y algunas mujeres. El día de hoy empiezan, ustedes saben, como también ya empezaron a haber pastoras hace poquito tiempo, hermano. Está surgiendo un montonal de pastoras y haciendo lo mismo que estos pastores,
con respecto a la ganancia deshonesta, pero lo que vemos tristemente es de que de una manera cínica, de una manera descarada, se la pasan solamente trasquilándole la lana a las ovejas. Y eso no es la función. Trasquilar la lana, hermano, es quitarle toda la lanita. Y realmente hay pastores que tristemente, hermano, se la pasan sacando el dinero, nada más. Y eso da asco, eso es repugnante. La persona que usa las cosas de Dios para ganancia personal, para lucro personal, hermanos, es Dios claro por medio del apóstol Pablo. Dice, esa gente de mente corrupta, tiene podrida la mente. En otras palabras, las cosas de Dios no se agarran, no se usan solamente para estar sacando dinero. ¿Implica dinero el ministerio? Sí, pero no, la posición de anciano o de líder no es para estar sacando el dinero solamente a las ovejas. Es verdad que en esta situación tanto los pastores como las ovejas son culpables, ¿cierto? Cuando hablo de lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos, si ustedes quieren, pero prepárense porque no lo van a poder creer. Si tienen internet, nada más en YouTube pónganle pastores deshonestos o pastores corruptos y les va a dar el ataque también, hermano, de tantas cosas que hay que son reales. Es casi imposible creerlo. Uno lo cree porque es video que está grabado ahí en el servicio, lo que sucede en algunas iglesias el día de hoy. Pero entonces, el problema, vean, en las iglesias que está sucediendo esto, el culpable no solamente es el líder. ¿Quiénes son culpables también? Las ovejas. Tienen cierta culpa las ovejas, hermanos, porque vean, como yo les dije haciendo la observación en el versículo 1, el apóstol Pedro escribió esta carta a las iglesias. Ahora, cuando dice ruego a los ancianos que están entre ustedes, no se dirigió la carta necesariamente solo a los ancianos, él la mandó a las iglesias. Y es cuando la gente, las ovejas leyeron esta instrucción de Dios, entonces ya sabían o ya tenían tal vez una expectativa de lo que querían ver en los ancianos. Supongamos que el anciano nunca leyó la carta, ¿cierto? Que el apóstol Pedro envió, pero los hermanos sí la leyeron. Entonces, en humildad, los hermanos, las ovejitas, sí pueden hacerle preguntas al pastor. El pastor no tiene por qué ponerse a la defensiva e iracundo y tratar de controlar a las ovejas porque le hacen una pregunta que lo ponen en riesgo de que salga cierta verdad. No tiene por qué hacer eso el pastor. Entonces, hay culpabilidad tanto del que está sacando la lana como de las ovejitas que ahí van, como ovejitas, hermanos, a que las trasquilen también. Una cosa es que te engañen. Otra cosa es que tontamente tú estés dando un dinero para hacer rico nada más a un hombre, hermano, que está usando las cosas de Dios para ganancia personal. Esa es la triste realidad. Es verdad que muchos de estos supuestos pastores ni siquiera han de ser verdaderos hijos de Dios. Esa es la realidad. Y estoy diciendo esta declaración, hermano, con terror delante de Dios. Pero me atrevo a decirlo porque es obvio, ¿saben? A la luz de la Biblia, nosotros podemos juzgar. Y hay gente, les digo, tal vez estoy lleno de imágenes de lo que yo he visto. Y por eso digo, ese hombre no puede ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios vivo y verdadero. Ese es un falso, ese es un lobo vestido de oveja, ese es un lobo rapaz. Pero muchos sí lo hacen. Sí lo han de hacer y han caído en este engaño. El hecho es que por culpa de estas personas, los pastores, hermanos, pues se llaman cristianos, son pastores de la iglesia cristiana, muchos no cristianos, entonces condenan a todos los pastores. El título pastor, hermano, es uno de los títulos ahorita en día más aborrecidos por la media, por la mente liberal. ¿Entienden? Cuando es pastor,
pastor. En su mente, ¿saben qué pasa cuando este es un intolerante, un homofóbico, un racista, un quién sabe qué? Cuántas cosas que pasan. O uno de esos abusadores sexuales de niños, uno de esos que nada más están robando y sacándole dinero a la gente. La gente sin Cristo, por causa de estos malos testimonios que están sucediendo el día de hoy, muchos condenan no solamente a los pastores, sino al cristianismo mismo, al cristianismo también. Y claro está que esta admonición de Dios es para aquellos pastores verdaderos, para que pongan atención a no caer en esa tentación de ganancias deshonestas. Hay pastores verdaderos, hay pastores que cuidan su corazón, hermanos. Como dice el dicho mexicano, no tiremos al bebito junto con el agua de la bañera, ¿cierto? Tire el agua de la bañera, ahí deja el bebito, no lo tires también. O sea, no todo, hermanos, es así, de una manera como lo está pintando el mundo. Hay pastores honestos, bueno, y Dios dice a esos ancianos, a esos pastores: apacienten la grey de Dios, no por cuidando de ella, no por ganancia deshonesta. No hagan eso. Ahí puede estar la tentación, pero hermanos, el pastor puede bien escoger la instrucción de Dios. Y gracias, Señor, por lo que tú provees, ¿cierto? Porque una vez más, volvemos al tema es de que el pastor es como una gente cualquiera de ustedes. Y en ciertas ocasiones yo he sido testigo de personas que piensan que el pastor tiene que ser el que gana menos de toda la iglesia, prácticamente, y eso es irse a otro extremo, las ovejas. No, el obrero es digno de su salario, pero que Dios cuide nuestro corazón, que Dios cuide mi corazón. Y yo necesito que ustedes oren por el pastor, por el pastor Roberto, para que Dios cuide su corazón. Versículo 3. ¿Qué más? Cuidando de ella, ¿qué dice? No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey del Señor, hermano. Entonces, una vez más, otra manera, que más claro, ¿verdad? Los líderes espirituales. Dígame si esto no es una gran responsabilidad de los pastores ante el Dios vivo y verdadero. Aquí está claro. Los ancianos o líderes espirituales de la iglesia cristiana no han de tener dominio o señorío sobre las ovejas que están bajo su cuidado. No, ahora, tal vez sea apropiado aquí, porque voy a entrar en este tema de pastores también que controlan, dominan, intimidan a las ovejas, pero sea apropiado decir aquí, hermano, que de ninguna manera esto significa que las ovejas sí han de tener señorío sobre los ancianos. Tampoco. ¿Entienden? No significa eso. Y digo esto porque en la vida real también vemos eso, que algunas iglesias dominan y controlan y hacen lo que quieran sin considerar siquiera la opinión de los pastores. Yo he sido testigo, hermano, yo he estado ahí, I have been there. Y muchos de ustedes tal vez han estado así. Entonces es muy apropiado que diga esto. Puede ser muy tentador para las ovejas, escuchen, en el poder de la carne, al escuchar una instrucción así, concluir que ellas pueden ignorar los consejos o las instrucciones de los líderes espirituales y pueden apuntar y mencionar de que los pastores o ancianos no deben de tener dominio sobre ellas. Están malinterpretando la Biblia. Es verdad, lo que ahorita vamos a hablar más, los pastores no deben de tener dominio, no se supone que van a controlar porque no somos dueños de las ovejas, pero no significa el otro punto, de que no puede decir nada. Y si te va a hablar en amor, hermanos, y si te va a confrontar en algo con la palabra de Dios, no vayas a decir: usted no me puede controlar. No, ovejita preciosa, ovejita, no te quiero controlar. Nada más que nuestro papi, nuestro papá, nuestro pastor dice eso en su palabra. Es por amor. ¿Estamos claros, hermanos? Amén. Ok, eso me gusta que les dijeron muy fuertemente también. En otras palabras, esta enseñanza hacia los ancianos o líderes espirituales no han de ser tomados por las ovejas para faltar el respeto a los líderes espirituales o para deshonrarlos de alguna manera. No se puede tomar, porque entonces
hay un problema con la ovejita también. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice que los ancianos no deben cuidar de las ovejas como teniendo señorío sobre ellas, indica que los líderes, vean, por su deseo o su celo de cuidar bien las ovejas, que lleguen a cruzar la línea, una línea que uno debe de respetar. El pastor, los líderes deben de saber hasta dónde llega uno. ¿Entienden? La autoridad que Dios da sobre las ovejitas para cuidarlas. Es la autoridad no para destruir. La autoridad que Dios da a los líderes no es para destruir, no es para dañar, es para proteger, para proveer, para cuidar. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero entonces vean, el pastor o los ancianos, por su deseo o celo de cuidar bien las ovejas, lleguen a cruzar, caigan en un error de llegar a dominar la vida de las ovejitas. El pastor puede querer cuidar con celo a las ovejas, pero si la oveja no está dispuesta a ser cuidada por el pastor, o recibir el consejo o la amonestación del liderazgo espiritual, el pastor o los líderes no pueden cruzar esa línea. ¿Entendemos? No puede, tiene que respetarse, hasta ahí llegó. No va a obligar, no va a tratar de controlar a la fuerza a las ovejas, porque así no es el ministerio. Y es interesante porque dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino, ¿qué más? Sino siendo ejemplos. Eso sí es lo que puede hacer los líderes espirituales. Los ancianos no están para dominar o para controlar a las ovejas hacia algo que sea puro capricho nada más de los ancianos o del pastor. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy, que ni siquiera es palabra o consejo de Dios, sino es puro capricho. Y hay pastores que cruzan esa línea y quieren imponer nada más su capricho. En Mateo 28, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, en una ocasión le hicieron una pregunta a Jesucristo acerca de liderazgo, podríamos decir, o de autoridad. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen, ¿qué cosa?